Hola a todas, a todos, a todes. Estamos iniciando nuestro 10º capítulo del programa Debate Social, espacio que hemos construido con la intención de romper el bloqueo de los grandes medios de comunicación y conversar de temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar de temas súper relevantes: cambio climático, migración, corrupción, tremendos temas. Mi nombre es Carolina Espinosa, estoy con Luis Mesina y tenemos una tremenda invitada, una diputada joven, Catalina Pérez Salinas. Ella fue electa del Partido de Revolución Democrática, es abogada, pero tiene una vasta trayectoria. Ella empezó a militar a los 13 años de edad, fue parte de la Revolución Pingüina el año 2006. Ahí fue parte de la coordinadora de estudiantes secundarios y lideró en Antofagasta, su territorio, toda esta movilización, y por supuesto después en la universidad donde estudió leyes fue también dirigente de la Universidad Católica del Norte. Así, muy bienvenida al programa, Oye, estoy muy agradecida y me siento muy honrada de poder participar de esta 10ª edición ya, ¿Sí? Del programa Debate Social. Tremendo espacio también, como decían ustedes, para romper la coopción, digamos, de los medios de comunicación tradicionales a temas tan relevantes como los que hoy día queremos tratar. Así, Carolina, Luis, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. La bienvenida, bueno, y agradecerte que estés destinando parte importante de tu tiempo para estar con nosotros. Sabemos que la pega legislativa siempre demanda mucho tiempo, entonces queremos entrar en materia inmediatamente porque son tremendos temas. Sí, tiempo apremia. Mira, hemos escuchado a través de la prensa la situación caótica que se está presentando en la frontera chilena en el norte, en Chacayuta, debido a la fuerte presencia de migrantes que piden al Estado chileno poder ser acogidos para ingresar a nuestro país. Esto ha generado controversia en las redes sociales, controversias de distintas visiones, porque el Estado chileno en los últimos años ha permitido el ingreso de muchos migrantes, cuestión que nosotros siempre hemos favorecido, valorado, pero esto tiene que ir acompañado de políticas públicas, porque si no, de lo contrario, los perjudicados son los propios migrantes y los perjudicados somos los trabajadores, porque por esa vía los únicos beneficiarios de esta política son los grandes empresarios que disponen de una gigantesca cantidad de mano de obra a precios muy baratos. Entonces queríamos escucharte ¿qué se puede hacer en este sentido, Catalina? Sí, que es súper importante como el foco desde el cual lo planteas, Luis, porque, claro, efectivamente, a mí la impresión que me da es que finalmente terminamos haciendo que el último de la fila pelee con el penúltimo de la fila. Y veamos la fila del consultorio. Ahí, a propósito, claro, de la salida ahora, uno dice, el que menos tiene pelea con el que viene en una condición igual o peor de vulnerabilidad desde fuera. Claro. Y nadie se acuerda de pelear contra el que está primero, segundo y tercero en la fila. Entonces, finalmente la migración lo que termina produciendo es develar los grandes conflictos sociales que hoy día tenemos, lo mal repartida que la torta está. Y efectivamente, producto de la desregulación, que uno al final no sabe si en realidad es ausencia o en realidad es intencionado, porque finalmente se genera un mercado negro de trabajo, donde justamente los únicos beneficiarios son los empresarios que tienen acceso a mano de obra barata, desregulada, donde los derechos laborales son una cosa, digamos, problemas del primer mundo. Claro. Y finalmente terminan haciendo que pelee la clase trabajadora chilena con la clase trabajadora migrante, cuando en realidad aquí lo que necesitamos es garantizar condiciones en términos de derechos sociales, laborales, políticos, para todos y todas. Y terminan desviando, a mi juicio, el foco del debate y generando un problema de racismo, además. Claro, exacerba la rabia. O sea, yo soy diputada de la región de Antofagasta y marchas contra migrantes. Y uno dice, o sea, ¿cómo hemos perdido el nivel de humanidad también para dejar de ver a otro ser humano como un ser humano? O sea, estuve hace poco en la frontera, llegando ayer. Eso queríamos saber. Estuvimos allá en Chacayuta, íbamos sin ninguna información al respecto, informaciones como que se contradecían entre la PDI, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Cancillería. Finalmente hay cerca de 500 personas, niños, niñas, bebés, mujeres embarazadas, 38 semanas de gestación, durmiendo en la calle, afuera del consulado chileno.
Y creo que acá hay responsabilidades administrativas, por cierto, en cambios de visados consulares, etcétera, pero también hay responsabilidades políticas. Porque cuando hubo que sacar provecho político, la situación que están viviendo los hermanos venezolanos en Cúcuta, con un show comunicacional de parte del gobierno de Sebastián Piñera, el 23 de febrero de este mismo año se prometió ayuda humanitaria, se creó la visa de responsabilidad democrática, y ahora cuando parece que el tema ya no renta tanto, cuando parece que el tema ya está más bajito, un aprovechamiento total. y ahora ya cerramos la frontera, elevamos los requisitos para que no entren más venezolanos y venezolanas, los dejamos afuera y los dejamos viviendo en la calle. Nadie se hace cargo, y más encima, desde la frontera, para que no molesten, para que no se vean, los trasladamos al consulado, para que nadie se entere de esta situación. Y uno se pregunta, ¿cuántos medios están cubriendo esto en estos términos? No. Porque al final, de nuevo, lo que terminan produciendo es que la gente, ayer subíamos estas redes sociales y la respuesta era como, oye, pero ustedes ¿qué quieren? Que lleguen y entren todos los migrantes. Oye, dicen, hay un problema humanitario. Acá hay un problema humanitario del que hacerse cargo. Por supuesto, y además que si el Estado y nosotros no exigimos que el Estado se pronuncie respecto de los derechos fundamentales que deben acompañar a esta gente, eso termina, como bien lo decías tú, rebotando a los trabajadores más pobres de nuestro país. Entonces, claro, aquí el único ganador es el gobierno y los empresarios, que son los que le dan el sustento. Exactamente. Y de nuevo, oye, para que sigamos avanzando con los temas que son hartos y de gran profundidad, vamos a hacer la consulta, porque hemos incorporado la consulta de la calle. ¿En serio? Y queremos entonces dar Buenísimo. paso a que ¡Qué pregunte la gente. ¿Qué medidas se están tomando para combatir el cambio climático y terminar con las zonas de sacrificio? Oye, esta pregunta de la calle es súper atingente porque además estamos próximos a vivir la COP25 en Chile y decir también que la diputada fue invitada el año pasado a la COP24. Exacto. Y fue el propio Parlamento en su régimen interior que impidió o que no financió esta participación. Sin embargo, tú fuiste igual a un espacio muy relevante que tiene que ver con cuidar el planeta. Y hoy día esa asamblea que organiza Naciones Unidas y que trata este tema tan significativo se va a realizar en nuestro país. Se va a realizar en Chile. Se va a realizar en Chile porque esto originalmente iba a ser organizado por el gobierno de Brasil. Ajá. Pero ya sabemos que el gobierno de Brasil hoy día no es un gobierno que esté precisamente consciente de los problemas climáticos que tenemos. Entonces el gobierno de Chile vio la oportunidad y se trajo la COP25 a nuestro país. Esto tiene de dulce y de agraz, yo creo que tiene de dulce que nos permite hablar de un tema e instalar un tema que hoy día debe ser preocupación de los vecinos y vecinas, de la gente que transita en la calle, de los habitantes de zonas de sacrificio, pero también de quienes no habitan zonas de sacrificio y también tienen que hacerse cargo. Pero también tiene de agraz esta, digamos, como lavado de imagen verde, a mi juicio, este nuevo como capitalismo verde que se instala también como una falsa manera de solucionar el problema. O sea, aquí hay un problema real que tiene que ver con la lógica de extractivismo que tenemos en nuestro país, que es un modelo que no da. O sea, el modelo de mercado que te establece que tienes necesidades infinitas y recursos limitados es un formato de funcionamiento incompatible con la vida de los seres humanos en el planeta, porque los recursos del planeta son limitados. Entonces, en la medida que sigamos pensando que podemos extraer materia prima de nuestros recursos naturales, de nuestro hábitat, terminamos matando zonas. Y eso ocurre con las famosas zonas de sacrificio en el norte del país, en el centro y también Tocopilla, Mejillones, Coronel, Quintero. Zonas de sacrificio, si ya está el concepto así como... Es terrible. Y además esto habla también, lo decíamos porque hace muy poquito RD presentó la hoja de ruta para combatir el cambio climático. Y decíamos, esto tiene que ver con ojo, porque hacíamos el símil. Llevamos 25 años hablando de este tema. En los años 90, el año 90, el Consejo de Expertos para el Cambio Climático de Naciones Unidas nos empieza a decir, oye, si no tomamos medidas radicales en esta lógica de crecimiento económico, el planeta se acaba. Claro. El mismo año 90 cae el muro de Berlín y el consenso de Washington se toma las políticas económicas, las macropolíticas económicas, y empieza a establecer políticas verdes del estilo de bonos de carbón, paguemos por contaminar, total, el planeta va a aguantar. Mercantil, exactamente. Y el punto es que llegamos a este momento donde decimos el modelo neoliberal fracasa, no solamente en entregar justicia social, en entregar igualdad, en entregar equidad, el modelo neoliberal fracasa en volver compatible la vida de los seres humanos en el planeta con esta lógica de mercado y extractivismo. No todo puede estar en el mercado, no todo tiene una lógica de oferta y demanda, la salud de las personas no es un parámetro de oferta y demanda hoy día. Entonces, como esta es una agenda profundamente política. ¿No te parece a ti, Catalina, disculpa que te interrumpa, pero en la misma dirección, ¿no te parece a ti que falta un poco
Bueno, primero celebro la contundencia de tu argumentación porque creo que es relevante. Pero tú no crees que falta una coordinación más grande de los diputados, especialmente jóvenes, pero quiero precisar para qué. Para interpelar permanentemente a estos señores que son los contaminantes mayores, Andrónico Luxi en el tema de los minerales en Antofagasta, Anacleto Angelini, los grandes consorcios, los dueños de las corporaciones, no solamente mineras, sino que además la contaminación que está ocurriendo en el Alto Maipo, un desprecio absoluto por la humanidad, pero no solamente por la humanidad, con todas las especies vivas del planeta, si no solamente estamos en peligro nosotros, están en peligro los seres vivos, las plantas, todo absolutamente. ¿Sí? ¿No crees tú que ha llegado el momento de interpelar a esta gente que tanto se ufana de generar empleo, pero un empleo que está finalmente destruyendo el planeta? Yo creo que ahí pasan dos cosas. Primero pasa que esta gente no solamente tiene cooptados los medios de comunicación, pero también los medios de producción, también tiene cooptada la política. O sea, son estas mismas familias que no solamente reinan en su feudo económico, sino que también reinan en su feudo político. Y yo creo que eso hay que decirlo, porque finalmente por debajo son los que terminan legislando, y eso impide justamente que pongamos los puntos donde hay que ponerlos, porque finalmente después quién financia la campaña, en términos menos burdos quizás, pero esa rueda funciona. Y yo creo que en segundo lugar el gran problema que existe es que tenemos un modelo tan mercantilizado de trabajo que finalmente obligan a la gente a tener que decidir entre empleo y salud. Y la gente, con tal de llevar el pan a su casa, están disponibles a defender a esa empresa que saben le está causando cáncer a sus hijos. Qué tremendo. O sea, yo me gusta ponerlo en estos términos porque creo que es casi es como un formato de esclavitud moderna. O sea, como es una cooptación que te impide tomar una decisión respecto a hacia dónde quieres que tu territorio avance. No hay soberanía territorial. Claro, porque absoluta al gran capital. Exacto. Que pasa por encima y es así de brutal. O sea, hoy día la gente se está muriendo. En Antofagasta tú tienes 4 veces más posibilidades de morir de cáncer que en cualquier otro lugar de Chile. La región de Antofagasta es la región más contaminada del mundo. O sea, en términos de cáncer, eso es. Y el tema es que, claro, no queremos decirlo, queremos ocultarlo, y claro, la pregunta de qué estamos haciendo, que estamos haciendo poco. Pero ¿no será que necesitamos, no sé, Carolina, tú si estás de acuerdo, que generemos una suerte de acuerdo entre los movimientos sociales, los políticos, en términos de instalar una práctica discursiva, porque estos temas que no se escuchan... Yo quiero contar aquí en esta conversación que la cumbre alternativa, que también asociada con la PEC, se está levantando, y ya hay muchas organizaciones socioambientales y sindicales que estamos trabajando en levantar la cumbre alternativa. De hecho, mañana hay un primer encuentro en la facultad el sábado 13 hay una asamblea en la Facultad de Medicina para empezar a iniciar como esto que tiene que ver con eso, con denunciar y con revertir una condición que es apremiante, porque claro, el modelo económico permite que exista esta condición de autodestrucción del planeta, finalmente. Es autodestrucción, totalmente. Bueno, está vinculado estrechamente al tema de la corrupción. Creo que esto rompe con la convención, con la tradición, con el acuerdo que la sociedad había establecido para ciertas materias. Aquí se están vulnerando todos los derechos y la corrupción juega un rol fundamental. Mira, hemos estado siendo testigos los chilenos, yo lo puse en Twitter hace poco, de qué sirven los programas si todos los domingos, tú en la televisión abierta, Canal 13, 7, hay programas que develan la sinvergüenzura, la estafa permanente, y la gente queda colapsada después de saber. No hay ya sectores de nuestro país, de la sociedad, donde no haya los alcaldes. Y nos creíamos tan... tan Chile era como el país que no. Ese tema es relevante, o sea, ellos no están vinculados. La corrupción es lo que genera la posibilidad de que ciertas prácticas políticas se instalen con absoluta impunidad, destruyan el planeta, no destruyan... Descuidar el medio ambiente. Entonces, y todo eso, tiene que ver con... tú como además eres presidenta de un partido importante, Frente Amplio, o sea, tienes tremenda responsabilidad. ¿Cuál ha sido lo que están pensando para abordar esto? Porque no podemos seguir prisioneros de los grandes medios de comunicación, de los medios de producción, todo es re importante eso, pero la gran mayoría de la gente se da cuenta y necesitamos darle respuesta a eso. ¿Cómo lo están viendo ustedes como partido también, que es muy importante? Yo creo que nosotros en general, yo siento que tenemos una deuda desde la izquierda de hacernos cargo de la agenda anticorrupción. Porque uno piensa que fue un problema así como que afecta a todos los sectores, que no atenta contra, que no va directo a la ruptura del modelo, y pucha que
que afecta la corrupción como fenómeno a la hora de entender la democracia como el mecanismo de ruptura del modelo. Porque hoy día lo que estamos planteando es hacer la revolución democrática, por ejemplo. Yo para hacer la revolución democrática necesito garantizar que el sistema democrático sea capaz de reflejar cada uno de los intereses. Y eso es lo que hoy día no existe en Chile. O sea, hoy día lo que existe en Chile es lo que decíamos recién, la cooptación de la política por un grupo económico. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Incluso me parece bien que hayan parlamentarios que representan a las grandes empresas, que representan a las grandes familias. Claro, podría ser democrático, claro, pero que lo transparenten. Claro, que lo transparenten, exactamente. que la gente sepa a la hora de votar quién representa a quién. A propósito de este tema, vamos a ir entonces a la segunda pregunta de la calle. ¿Qué medidas crees tú que se deberían tomar para evitar la corrupción al interior del Ejército y Carabineros? Pregunta al Cayo. Yo creo que acá hay que levantar medidas concretas. O sea, por ejemplo, el año pasado, a propósito de, bueno, ahora hay una mezcla de temas, ¿eh? O sea, está la corrupción o digamos, el ocultamiento de información respecto de Fiscalía Nacional, digamos, cómo opera ahí Fiscalía. Está, digamos, formatos de corrupción en tribunales de justicia, en el caso Rancagua. Ahora nos enteramos de corrupción en el Ejército, Oviedo, Fuente Alba. Entonces uno dice, la corrupción está metida en los municipios, ¿para qué decir? Yo creo que hay que ir como directo al callo con medidas concretas en todos los ámbitos. O sea, por ejemplo, la próxima semana vamos a presentar un proyecto que se llama Corrupción Cero en Municipios. ¿Cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, del hoyo negro que hay en las corporaciones municipales? ¿Cómo nos hacemos cargo de alcaldes y alcaldesas que se reeligen y que llevan 20 años siendo dueños de un municipio sin ninguna posibilidad de que exista renovación? Con un consejo municipal que no, casi con un está de consejo adorno. municipal que casi está de adorno porque no tiene facultades reales de fiscalizar. Claro. Entonces, ¿cómo metemos ahí medidas? Yo creo que eso sí son proyectos de ley que hay que meter y que vamos a meter la Y próxima hay que semana. revelar por qué algunos votarían en contra de esos proyectos. Claro, ¿Por qué están cautelados? claro. Exactamente, pero tenemos el municipio por un lado, después todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y Carabineros. O sea, si aquí no tomamos medidas decididas para que Fuerzas Armadas y Carabineros realmente estén subordinadas al poder civil, vamos a seguir teniendo este cuento. Pero es la cobardía, yo diría, mira, me recuerdo siempre este ministro de Defensa que francamente da risa, porque durante años prometía cuando era senador que el fin de la corrupción, de la delincuencia, llegó a hacerse cargo de una institución corrupta y él, con su silencio, pasó a ser un corrupto. Es un ministro de Defensa corrupto que no tiene ninguna autoridad en el país. Y sin embargo, poco hemos dicho, creo yo, y eso nos falta un poco presionar más fuerte en la dirección de forma tal que la nueva, yo diría, camada de diputados que están representando más bien nuevas formas de hacer política tengan también un soporte para poder avanzar. Sí, ahí el Jorge Brito lo decía muy bien, diputado de Revolución Democrática, lo decía muy bien el otro día. Aquí hay que generar un pacto con la mayor cantidad de diputadas, un pacto político para, por ejemplo, garantizar que la justicia pueda avanzar y no ocupen al Tribunal Constitucional lo que está pasando con exactamente, un formato de dilatación de las causas, como han hecho históricamente además con las causas de derechos humanos, porque esto no es nuevo, siempre usan al Tribunal Constitucional para dilatar las causas, dilatar y dilatar. Claro, prescripción finalmente. Impunidad, entonces acá está metido el Tribunal Constitucional, están metidos los tribunales de justicia, entonces si hoy día no hacemos que las instituciones funcionen, si para eso existen los tribunales, hoy día hay una jueza a la que no la quieren dejar trabajar. ¿Por qué? Porque están protegiendo a Oviedo Fuente Alba, que entre los dos suman 8.000 millones de pesos de defraudación al fisco. Entonces, esta es como lo que yo siento un poco además cuando nos hemos logrado meter en el Congreso y estamos como ahí, que es como la aceptación de una práctica, que en el fondo todos sabemos, que todos lo saben, nadie tiene tanta certeza, pero todos lo saben y por tanto, claro, el silencio es parte de la cultura política finalmente, y eso es algo que hoy día hay que entrar y romper, y que ha permitido además el duopolio, digamos. Claro, eso es algo que hay que entrar y por eso es tan importante que nuevos actores se incorporen siempre. ¿Ustedes levantaron una iniciativa de fin al fuero parlamentario? Levantamos una iniciativa de fin al... El fuero parlamentario es una de las instituciones más arcaicas que existe en la Constitución, es terrible, claro, y la excusa que te dan es que cómo vamos a afectar el sistema democrático como judicializando una causa a un parlamentario que afectaría como muy que los parlamentarios no pudieran cometer errores o faltas. Claro, y el sistema democrático se afecta cuando el parlamentario comete un delito y vive en la impunidad. Claro. Es parte de los privilegios de la política que afecta. Entonces uno dice, ¿de qué me estáis hablando? Si el problema no es el quórum, el problema es que aquí hay políticos corruptos
Y los que han hay. estado históricamente y nadie se atreve a decirlo, nadie se atreve a sacarlo. Sí, yo creo que eso es tremendamente relevante para cautivar a la gran mayoría de la gente, para que nuevamente asuma un protagonismo político, Exacto, porque exacto. hay que restituirle a la política la dignidad que se merece, y eso pasa, entre otras cosas, por sacar a los corruptos. Pero además también tratar de buscar mecanismos legislativos que no necesariamente tengan que contar con la obstrucción del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, restituirle la soberanía a la ciudadanía, en términos de que con un número de firmas nosotros podamos revocar a un congresista. Lógico. O sea, Mandato con 10.000 firmas, revocatorio. mandato revocatorio Sí. es la expresión más concreta de la democracia. Iniciativa popular de ley, plebiscito, todo eso queremos. No, pero bastamos por lo mínimo, por lo menos Claro. revocar a un parlamentario Sí. que es corrupto. O sea, El otro día el parlamentario el evangélico, qué vergüenza. Durán. no, fue el otro, Sí. Leopoldo. Todos sabemos de qué estaba hablando. Sí. Habló en favor del mandato revocatorio. ¿Por qué? Porque estábamos discutiendo un proyecto de plebiscitos comunales, permitir Ya. que los vecinos y vecinas pudiesen llamar a plebiscitos vinculantes para sus Muy municipalidades. importante, claro. Y él, para argumentar en contra del plebiscito, su argumentación era, oye, pero ¿por qué estamos buscando democratizar los otros espacios y no estamos buscando democratizar el mismo, o con otro lenguaje, pero democratizar el mismo espacio? Hagámonos cargo y establezcamos limitaciones para nosotros mismos. Por ejemplo, el mandato revocatorio. Decíamos, ¿dónde lo invito a firmar? Si nosotros ese proyecto lo presentamos el año Que pasado. firme. firme el mandato revocatorio. Así, no solamente el mandato revocatorio, que las autoridades tengan que presentar programa de trabajo. Pues hoy día los alcaldes no tienen obligación de tener un programa de trabajo a la hora de presentarse, los diputados y diputadas tampoco. Eso Entonces, está ¿cómo va la como ciudadanía a mínimo, fiscalizar ¿no? Que uno si no, Claro, si no tenía un tener programa? la única forma de supervisarlo Claro. es con un programa, exacto. Inexistente. Nos parece súper potente, súper esperanzador todas estas iniciativas que, Sí, una que mujer, lidera una diputada mujer joven. Sí, yo también creo que Eh, hay esperanza. Hay esperanza, así que con esa esperanza y ese compromiso de todas y cada uno de nosotros para seguir militando y construyendo un mundo mejor, los invitamos a compartir este video y a seguir sumando voluntades para generar una sociedad mucho mejor. Muchas gracias a Catalina por estar con Gracias. nosotros y gracias a la audiencia. Nos vemos.